Muy bien, este es otro video más de Inverosímil y esta vez comenzamos con historias de apariciones y desapariciones. Espero que les agraden este tipo de historias y bueno, comencemos con la primera. Ahí va. No uno, sino dos tesoros fabulosos desaparecieron en algún lugar de la rocosa e inhóspita isla de Cocos, a 400 kilómetros al suroeste de Costa Rica, en el Pacífico, en 1819 y 1820. El primero fue el del pirata Benito Bonito, que había capturado un barco español cargado con unas 150 toneladas de oro. Tras enterrar el botín, Bonito mató a la mayor parte de su tripulación y se hizo a la mar con el resto. La Armada Británica dijo que había muerto poco después en una batalla naval, pero algunos creen que fue el único que consiguió llegar a tierra, aunque nunca volvió a la isla. Poco después, funcionarios del Virreinato Español del Perú reunieron los tesoros estatales y eclesiásticos de Lima para evitar que cayesen en manos del ejército independentista. El tesoro fue enviado a Panamá a bordo del navío británico Mary Dyer, pero su capitán Charles Thompson cambió de rumbo y navegó hasta Cocos, donde él y su tripulación enterraron el tesoro. A diferencia de Bonito, el capitán Thompson no asesinó a sus hombres para guardar el secreto y sin embargo el Mary Dyer y cuantos iban a bordo desaparecieron. En 1840, Thompson, o alguien que decía ser él, apareció en Terranova con un mapa de Cocos y un febril deseo de organizar una expedición para recobrar el tesoro. Nadie le creyó y poco después desapareció. El famoso tesoro de Cocos nunca ha aparecido a pesar de que muchos lo han buscado. El zar Alejandro I de Roma murió el 19 de noviembre de 1825, cuando contaba 47 años. Al llegar la noticia de su muerte a la capital, San Petersburgo, un puñado de soldados se rebelaron contra la sucesión de su hermano Nicolás. El levantamiento fue rápidamente sofocado, pero los decembristas, como se les llamó, se convirtieron en héroes para los liberales rusos durante el duro reinado del zar Nicolás. Quizás a causa de que el mando de Nicolás fue objetado desde el mismo comienzo de su reinado, no tardaron en correr rumores de que Alejandro no había muerto, sino que había abdicado en secreto para abrazar la vida de ermitaño. En Tomsk, mucho más al oeste, apareció un hombre llamado Fedor Kuzmich, y los vecinos susurraban que quien vivía entre ellos era Alejandro Romanov. En 1864, en su lecho de muerte, el ermitaño Kuzmich les dijo: Dios sabe mi verdadero nombre. Al año siguiente, cuando Alejandro II, intentó acabar con los rumores haciendo abrir el frente de su tío, muchos dijeron que lo habían encontrado vacío. Al menos así estaba la tumba cuando fue abierta de nuevo en 1926. Wow, ok, qué interesante. El 26 de mayo de 1828 apareció en Nuremberg, Alemania, un adolescente cubierto de harapos y con unas botas que no le quedaban y le habían lastimado los delicados pies. Apenas sabía hablar, pero garabateó en un papel el nombre de Kaspar Kauser. Kaspar permanecía sentado e inmóvil durante horas y prefería en la oscuridad. Solo tomaba pan y agua, le gustaba jugar con un caballo de cartón, llamaba a todos los animales caballo, así como a todas las personas chico. Pero en pocas semanas aprendió muchas cosas de adulto y no tardó en contar una extraña historia. Había estado encerrado durante años en una oscura celda, tan pequeña que no podía ponerse de pie, drogado mientras le cambiaban de ropa y aislado del contacto humano. Según dijo, el único ser humano al que había visto antes de entrar en Nuremberg había sido un hombre misterioso que le enseñó a escribir su nombre y a decir: quiero ser soldado como mi padre. La creencia popular sostenía que Caspar era hijo legítimo de la Casa Real de Baden, apartado y mantenido encerrado en favor de otro heredero. En octubre de 1829 lo encontraron inconsciente con una herida en la frente. Cuando se recobró, habló de un atacante enmascarado. Un famoso abogado, Anselm von Feuerbach, estudió su caso y defendió la teoría del heredero suplantado. Pero Feuerbach murió en 1833 y poco después Caspar apareció en casa de su maestro sangrado por múltiples heridas y afirmando que un extraño lo había atacado en el parque. Los escépticos pretendieron hacerle admitir que se había apuñalado él mismo para reavivar el interés público por su caso, pero 3 días más tarde Caspar moría, no sin antes decir: no lo hice yo. Wow, ok. Seguramente si era el heredero entonces. La desaparición del juez Joseph S. Crater, adjunto al Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, levantó gran revuelo, pero pocos saben que un predecesor suyo en el cargo había desaparecido no menos misteriosamente 100 años antes.
John Lansing había luchado en la Revolución Norteamericana y después había sido diputado, alcalde de Albany y juez. Desde 1790 hasta 1801 perteneció al Tribunal Supremo de Nueva York y en 1798 fue presidente de Sala. Durante años formó parte del grupo político integrado en torno a la acaudalada familia Clinton, pero rompió con ellos al negarse a postularse como gobernador como ellos pretendían. En vez de ello, siguió siendo juez hasta su jubilación en 1814, cuando se convirtió en regente de la Universidad Estatal y consejero económico de Columbia College. Era este segundo cargo el que lo había llevado a un hotel de Nueva York en el 12 de diciembre de 1829. Esa noche salió a echar unas cartas para que alcanzasen el barco nocturno que iba por el Hudson hasta Albany, y nunca volvió a vérsele. La búsqueda fue exhaustiva, dado que Lansing había sido figura prominente en la vida del estado, pero aquel hombre de 75 años había desaparecido en la noche invernal tan completamente como si nunca hubiese existido. The Times de Londres, del 6 de noviembre de 1840, publicó este relato de un corresponsal en las Bahamas. Un gran navío francés que se dirigía de Habsburgo a La Habana fue abordado por uno de nuestros barcos de cabotaje y con ese motivo se descubrió que estaba completamente abandonado. El cargamento, compuesto de vino, fruta, seda, etc., se hallaba en perfectas condiciones. Los papeles del capitán iban a buen recaudo en los sitios adecuados. Los únicos seres vivos a bordo eran un gato, algunas gallinas y varios canarios medio muertos de hambre. En el navío, que debía de haber sido abandonado hacía pocas horas, había varias balas de mercancías destinadas a comerciantes de La Habana. Es muy grande, de construcción reciente y se llama Rosalie. De su tripulación y pasajeros no se ha tenido noticia. Una investigación en los archivos de Lloyd's de Londres reveló lo que al principio parecía una simple confusión. En los archivos de Lloyd's figuraba el Rossini, un barco que hacía la línea Habsburgo-La Habana, como un encallado en el canal de las Bahamas el día 3 de agosto. Los que iban a bordo fueron llevados a tierra y el 17 de agosto el Rossini fue remolcado a Nassau por barcos de salvamento, y sin embargo, ¿qué había dado al corresponsal del Times la impresión de que el Rossini, si es que en realidad se trataba del mismo barco, había sido abandonado hace pocas horas, especialmente si los canarios de a bordo tenían tanta hambre? ¿Cómo no se había llevado el capitán sus papeles cuando fue rescatado? ¿No hubiera sido noticia en Nassau la llegada de los pasajeros? ¿Y cuáles eran las curiosas circunstancias a que aludían las actas del Tribunal de Salvamento en el caso del Rossini? Ok, estoy algo confundido. Supongo que eran dos barcos distintos. O sea, seguramente lo que pretendían es que fueran el mismo barco, ¿no? Pero pues al parecer eran completamente distintos. O bueno, eso fue lo que los confundió y de hecho a mí también. Pero ok, sigamos con la siguiente historia. Una expedición dirigida por Ludwig Leichhardt partió para atravesar el desierto central de Australia en marzo de 1848. Nunca se encontró el menor rastro de los hombres ni de sus más de 70 animales de carga. En 1975, un guardabosques llamado Zach Mathias llegó a Darwin, en el territorio del norte, con fotos de pinturas rupestres aborígenes que representaban hombres blancos y un animal. Pero antes de que pudiera organizarse una expedición a las cuevas donde dijo haber encontrado los dibujos, el propio Mathias desapareció. La goleta holandesa Hermania fue descubierta en 1849 a lo largo de la costa inglesa de Cornualles, con los mástiles arrancados, la tripulación desaparecida sin dejar rastro y el bote salvavidas a bordo. Habían sido barridos todos por una ola mientras capeaban el temporal, habían abandonado a toda prisa el barco, creyéndolo a punto de hundirse, o se los habían llevado. El James B. Chester estaba, a diferencia del Germania, en perfectas condiciones cuando fue encontrado abandonado en medio del Atlántico el 28 de febrero de 1855. La brújula y los papeles del barco habían desaparecido, y por las trazas la gente había sacado a toda prisa sus pertenencias de los cajones, pero todos los botes salvavidas estaban en su sitio. El Iron Mountain, un barco del Mississippi de más de 60 metros de largo, partió en junio de 1872 de Vicksburg remolcando barcazas cargadas de algodón y melaza. Más tarde, las barcazas llegaron flotando aguas abajo. El cabo de remolque había sido cortado, no roto ni soltado,
Nadie volvió a ver al Iron Mountain ni a sus 52 pasajeros. Tampoco se encontraron restos del naufragio ni de la parte del cargamento que iba encubierta. Muy bien, y bueno, esas han sido todas las historias de este video. Espero que les haya gustado, y si les gustó, suscríbanse y compartan el canal y el video, no sé, denle like también. Y bueno, muchas gracias por haber visto el video y haberse quedado hasta aquí. Que tengan un bonito día, noche o tarde, en la parte del día en el que estén. Y me despido hasta el próximo video. Hasta luego.